diciendo que en el fujimorismo hay una parte que es entre 10 y 20 congresistas que están en una situación... O sea, a ver, el 85% es invitado, solo 11 tienen carnet, ni siquiera Luz Salgado tiene un carnet, ¿no es cierto? Ella sigue teniendo su carnet de cambio 90, creo. Pero tú estás esperando. No, espérate un segundo, no, hay una cosa, no que funcione como partido. ¿Estamos grabando ya? Sí, claro que sí. Por supuesto que estamos grabando. Es que estábamos en corte. No, weón. No, ahorita estamos haciendo los comerciales de Ashley. Acá no hay cortes. Para que veas cuánto veo. Acá no hay cortes, weón. Acá todo sí. El asunto es, el corte es nominal en realidad. Para decir, para que todos se callen. Uy, carajo, qué cabrón mierda. Y después seguimos hablando. Entonces, y la idea un poco era esa. O sea, decían, oye, hay una cantidad de gente en el fujimorismo que va entre 10 y 20 personas que se quieren salir. ¿Y por qué se quieren salir? Puta, porque hay diferentes cosas. O sea, uno, que se habían sumado a la causa precisamente por un tema clientelista. O sea, estaban seguros que iban a ganar. Ganaban de todas maneras y entonces tú me haces una huevada a mí en mi propia región. Ya, puta, no ganaste, la cagada. ¿Y ahora qué hacemos? Ok, de acuerdo. Entonces, y la segunda, que me parece que es más importante, es hay un grupo de gente que vino y llegó con Joaquín Ramírez. Joaquín Ramírez, secretario general de Fuerza Popular Nueva Media, investigado por la DEA, ¿no es cierto? Un tipo realmente honorable, súper transparente. ¿Ya? Transparente que no se ve. Nadie sabe dónde está, ¿no? Pero sigue ahí. Pero está ahí, aunque no Bueno, lo veas. entonces, Como Dios. como Dios. Y de pronto, bueno, aparecen estas presiones dentro de los propios futbolistas y que les empiezan a imponer a los asesores, weón. Sí. O sea, gente que ha llegado con Joaquín Ramírez y no con Keiko Fujimori, a la que le imponen a los Están un poco de capa caída, entonces. Claro, primero porque hay que pagar el diezmo, porque hay que pagar digamos, el diezmo, porque hay que pagar favores y pagar deudas grandes, viejas. Y la segunda es porque te tengo que poner un topo, porque tú eres fiel a Ramírez y el que yo te pongo es fiel a Keiko. Entonces, aparentemente hay un chongazo. Imagino que los que han ganado, sí, el que he ganado soy pero, yo. Ojo, que ahí yo tengo la impresión y con de que la suya también, ¿no? Claro, pero es con la suya. Ojo, yo creo que ahí también nos estamos poniendo medio conspiranoicos porque uno, ya. Ahí tenemos que ser, ¿no? Sí, pero a ver, ya todo partido político, más allá de sus estructuras formales, más allá de que la gente efectivamente esté carnetizado o no, y lo digo yo militando en un partido político que no tiene inscripción hace como 10 años. Nunca hemos tenido. Ni inscripción tenemos. Mi partido, el Partido Socialista, legalmente no existe. No milito en una ilusión. ¿Por qué me invitaron? Y eso me pregunto, yo vine por los sanguchitos. Ya, pero el tema es, gracias, evidentemente algún mecanismo de control ya necesitas para seguir manteniendo y moviendo la maquinaria partidaria más allá de los términos formales. Y evidentemente tienes que colocar por lo menos a una de las personas, de las 5 o 6 personas de cada oficina congresal. 1. 2, ¿ya? Yo sí creo que el fujimorismo, a pesar de que no haya ganado, sí tiene un mecanismo para mantener cierto nivel de disciplina, como lo ha tenido además durante los últimos 5 años, que es la promesa de, mira, si tú te portas bien, entras a la lista dentro de 5 años. Y además ahora hay un mensaje extra. Si nos hemos sacado de la lista a las fujimoristas históricas como Marta Chávez, como Luisa Cuculiza, ¿tú crees que a ti, que eres nuevito, no te vamos a votar? O sea, yo creo que eso es también una estrategia de disciplinamiento que ni Foucault lo hubiera podido escribir. También. El panóptico naranja. Pero bueno, ahí el panóptico naranja. Ahí, por ejemplo, yo lo que creo es que ese mensaje, de repente me equivoco, pero ese mensaje, vamos a sacar a esta gente, ese mensaje fue para afuera. O sea, yo creo que hacia adentro ellos tenían clarísimo, para afuera algunos también, ¿no? Pero hacia adentro ellos tenían clarísimo que esto iba a pasar. O sea, tenían clarísimo que esto iba a pasar. Yo creo que ahí era como, mira, o sea, simplemente necesitamos ganar. Esta gente es muy mal vista por algún sector de la población y tenemos que fingir demencia y hacernos que somos el partido nuevo, que joven que es. Estaba borracho. Mira cómo dice gente que la vamos a sacar, pero ellos siguen, y lo dijo Keiko, ¿no? Con mucha tristeza. Keiko casi, o sea, en un episodio triste, no dijo, yo voy a tomar control de mi partido. No, la conferencia de prensa, si recordamos cómo fue, vamos a separar a esas personas con mucho dolor, con mucha pena,
y siempre van a ser ellos del fujimorismo, el doctor Aguinaga, médico personal de mi padre. Es una cosa dolorosa, doliente. O sea, yo no creo que haya sido tanto así. De repente alguna gente sí pues dice, bueno, mire, si votaron a los populistas me pueden votar a mí, pero yo creo que hacia adentro ya La sabía. pobreza ya está dentro del nuevo. Por eso, Es que nunca estuvo afuera, porque exacto, todo eso es quiero. una Nunca estuvieron pero porque afuera. la política es performatividad. Pero yo creo que, por ejemplo, en el caso de Carlos Raffo, ¿no? No, a ver si está afuera. Está fuera. Hola. Amigo Raffo. Besitos. El otro día conversaba con el amigo No, en Rafa, realidad Twitter. le hicimos todos los programas de los Le cae panitas muy que bien el extrañamos, cardenal. ¿no? Con la gente que es ahora, puta, tú eres un lujo, weón. Yo creo que van por ahí. No, huevo. No, el panda. Entre Becerril y el panda, no seas pendejo. ¿Dónde vas? No estás Ñoa. Dios mío. Oye, eso es como cantina de bar. El conductor del programa se para y se bañó. Encima lo autora ahorita, vas a ver. El baño, digo. ¿Qué pasa? No, bueno. ¿Y qué hacemos? ¿Esperamos? Seguimos. Sí, no, seguimos. Claro, ¿Para qué lo vamos a esperar? La misma vaina con él, mañana se acaba. No, y el mismo panda dice que hay un ala que está un poco molesta pues, con Keiko por haber hecho justamente eso, ¿no? Haber dicho, haberse separado del fujimorismo clásico, ¿no? Yo solo quisiera hacer un pequeño fusil de lo que dices. Yo no creo que existan los albertistas y el nuevo fujimorismo. Yo creo que hay efectivamente dos alas, dos bandos, ¿no? Como queramos llamarles, que son los albertistas y los quiquistas. Punto. Albertistas. Pero ninguna de las dos alas es un nuevo fujimorismo. O sea, es exactamente lo mismo. Lo único que cambias es el liderazgo, si lo quitas 30 kilos o más o si le quitas 30 años. Pero más allá de eso, la esencia ideológica, porque sí creo que hay una construcción ideológica perversa, es la misma. Claro. Es que no hay otra más que ideología, no tienen otra ideología. Yo lo que creo que no hay ninguna es ideología. que eso fue un reflejo, o sea, este nuevo fujimorismo que vienen tratando de construir por los últimos, Pero sí durante los últimos 5 años. Algo diferente, claro, o sea, lo trataron, yo creo que trató Keiko estos viajes y tal por todo el Perú durante 5 años de campaña y tuvo el nombre 10 o desde que ella tenía 19 años, que asumió como primera dama, que viene, bueno, en verdad muchísimo más que eso, ¿no? Desde que ella asumió como primera dama, que tuvo toda la cobertura mediática que tuvo y la sigue teniendo hasta el día de hoy, ¿no? Pero bueno, la cosa es que para mí esto fue como, se maximizó durante el tiempo de la campaña última, el momento más intenso, agudo, que se dio de campaña, como un reflejo también del marketing político, ¿no? Entonces le dijeron, mira, esto que tú has estado haciendo, ya, durante esos últimos 5 años, el nuevo fujimorismo, ya bueno, de esto se va a tratar. O sea, ese es tu marketing político, esta es tu campaña, sin esto tú no ganas, ¿no? Entonces, al final terminó siendo, además, como fortalecido por un reflejo de la necesidad de comunicación que ella tenía para poder lavar un poco la cara del partido. Entonces, es como que entre verdad, lo que vinieron trabajando, y luego ya le ponen la mascaraza, ¿no? Como que tratan de profundizar mucho más esa imagen. Y al final, bueno, todo se derrumba, ¿no? Y se cae. Claro, pero la imagen está constituida fundamentalmente sobre un discurso populista, ¿no? Sí, o sea, claro, sin duda. cuando tú hablas de una ideología, sí, hay una ideología, pero no es una ideología tradicional, ¿no? Es como un discurso que se ve como una ideología cuyo objetivo principal es convencer a cierto grupo, que es un grupo grande, ¿no? De que ellos van a representarlos efectivamente, ¿no? Que es la definición de populismo, ¿no? El populismo es un discurso que en toda Latinoamérica ha tenido momentos muy importantes, o sea, estamos hablando de Argentina, en diversos momentos de su historia, estamos hablando del Perú también, o sea, el componente populista dentro de Latinoamérica como un discurso político que parece una ideología, se pinta como ideología, pero que en realidad lo que está ofreciendo es una situación, yo no sé si clientelista, ¿ya? Pero es como una seducción, una cuestión de intercambio esencialmente barata, ¿no? Tappers Por ejemplo, con arroz chaufa. o sea, a mí el arroz chaufa me parece un detalle, No, arroz con pollo. o sea, me parece Gran diferencia tendría que haber de sido toque. sashimi, No, ya no hay rolls, ¿no? Para tener otra conexión cultural con la matriz japonesa, si es que les interesaba el asunto. Pero si no, lo que quiero decir es que es un discurso esencialmente populista y que el populismo no es una novedad dentro del Perú y que no es una novedad dentro de la región latinoamericana tampoco. El populismo es un discurso muy común y que incluso tú podrías, creo,
podrías vincularlo en el caso mexicano, por ejemplo, con el tema del narcotráfico, como en el caso colombiano durante los años 80, Claro. con el narcotráfico. Que encuentres a una persona investigada por la DEA en una posición muy importante de la jerarquía fujimorista, creo que no es gratuito, ¿sabes? O sea, que exista un vínculo entre el narcotráfico con un partido que esencialmente lo que tiene es un discurso populista, es coincidente con situaciones que se producen en México, con situaciones que se producen en Argentina y en otros países de la región, en Colombia, etc. Yo creo que es más parecido a México, ¿no? Como el hecho el tema del derroche de plata que ha habido. Y es una más cuestión parecido a México. efectiva, o sea, el populismo vinculado con discursos de poder totalitarios que se superponen o se imponen sobre los discursos institucionales, es seductor. Esa es una idea seductora. Cuando tú hablabas de una ideología, no recuerdo la palabra que usaste, pero como corrompida o negativa, ¿no es cierto? Perversa. Perversa. Esa perversidad, ¿no? Creo que podría ser rastreada o podría ser identificada también en el vínculo con el narcotráfico. Y yo creo que ese es uno de los peligros más importantes o más grandes que amenazan la ya frágil institucionalidad democrática en el Perú, ¿no? Pero totalmente de acuerdo, pero creo que hay además otro asunto que estamos viendo de modo muy superficial, que tiene que ver con que, claro, hoy ya, y a fines de los 2000 tiene que ver efectivamente con su vinculación al narcotráfico, pero ¿qué es lo que crea al fujimorismo como posibilidad política, ¿no? Para que además despotrique de los partidos tradicionales, cuando en el Perú hoy no hay un partido político más tradicional que el fujimorismo, Claro. ¿no? Que Claro. ya gobernando desde los 90 una paradoja, con una ¿no? pequeña interrupción, ¿no? Claro, o sea, son lo más tradicional que existe en la política peruana. Y precisamente. es humorista. Calladita. No, ahorita saca la base. Así son las lesbianas. Son perversas. Y más si son feministas. Observamos y odiamos. Pasividad total. Y calladita, después te sacas. Una pregunta. Espera, para terminar de parir la idea, ¿no? Creo que tenemos un error de lectura respecto al fujimorismo, porque efectivamente es autoritario, es violento, y es populista. Pero decimos, y lo hemos dicho en esta mesa, y compra barato a la gente, y ponemos el ejemplo de los platos, de los tuppers. Yo de verdad creo que el fujimorismo eso no es compra barato a la sí, gente. sí. O sea, yo creo que la gente No estará. medita su voto, Sí. ¿ya? Como lo hacemos todos los que estamos en la mesa, solo que a quienes estamos en la mesa nos conviene en tanto nuestra sobrevivencia laboral, académica, intelectual, o de, incluso en el caso de mujeres y maricas, de las posibilidades y de marrones, las posibilidades que tenemos de sobrevivir en el país, ¿no? Lo que nos le vamos a votar a las alternativas que más cercanas estén al reconocimiento de nuestros derechos, por un asunto de sobrevivencia. Pero ese sistema es tan perverso que lo que les ofrece mayor posibilidad de redistribución de la riqueza, acceso a la chamba, de mejores condiciones de vida, ¿ya? Es el narcotráfico, lo informal, los poderes fácticos a mucha gente. O sea, no es que la gente vota por fulano, mengano, por el tupper o los 20 soles. Por eso de estas Rochauta. alianzas de Keiko a última hora, en el último momento de la campaña, con los mineros ilegales, Claro. que Sí. son responsables de una red de trata de menores de terror, Que controlan Madre de Dios. que controlan Madre de Dios o sea, la región entera, con estos sujetos que la CGTP acusó que son una banda de extorsionadores y que se presentaban como un sindicato, como parte del sindicato cuando no lo eran. O sea, por eso y en un momento de, o sea, lo que ella se presenta además como el fujimorismo firmando alianzas y acuerdos con los trabajadores, con los sectores más populares, cuando en verdad era más bien como que el Con el sector más lumpen. lumpenizado de, digamos, Pero que además no sindicatos es solo y tal. propio del fujimorismo, sino que tiene que ver con una forma de hacer política en el país. O sea, yo recuerdo que en Ah, los- no, claro, en las claro. últimas O elecciones sea, en regionales, realidad el ¿por qué la fujimorismo gente le ganó el votaba? Yara a los demás. Eso es todo. Claro, o sea, tienen alcance nacional, ¿no? Pero con mucho descaro, o sea, ¿no? Porque se presentaban como, estamos con los trabajadores de construcción civil. Y de pronto sale construcción civil, minutos siguientes, la esos televisión, son mucho más cuidado, este nuestros. sujeto no tiene nada que ver con nosotros, deslindamos cualquier relación con estos tipos que han estado presos.
Claro, es que es nuevamente la pérfora de la política, ¿no? Pero donde lo que queda claro es, oye, o sea, en ese sistema de la formalidad, tú estás fregado, bien no te va a ir, y la gente asume que efectivamente la del fujimorismo es la vía con la que probablemente no van a estar bien, pero van a estar menos mal. Claro. Y en ese sentido yo sí creo que es un voto legítimo, respetable. Me parece que es totalmente cuestionable, ¿no? ¿Tú crees que es una cuestión de, como tú dices, un cálculo político de vamos a estar menos mal o creo que están tocando la puerta? Sí, que ahora. No, voy a ver. No te muevas, que se mueve todo. Es el delivery de la chela, creo. ¿Tú crees? Porque ya no hay. Llegó justo para el corte, pero perdón, termina tu pregunta, no olvídate. ¿Tú crees que ese cálculo implica, ¿qué tal? Hola. Implica Deja la cerveza por allá, por favor. un acceso, por ejemplo, o sea, en ese cálculo que describes, ¿tú crees que el razonamiento pasa por una fórmula del tipo, sí, si esta persona llega a la presidencia, los mecanismos que a mí me permiten ganarme la vida, como por ejemplo ser un informal o no sé, otras opciones de, ¿no? Son parte del cálculo, o en realidad lo que están premiando, lo que están retribuyendo con su voto es una cuestión tan simple como el hecho de que te presten atención, o sea, de que te hablen. Es que yo creo que hay de ambas cosas, porque creo que el voto efectivamente no es únicamente racional, tiene que ver finalmente con cuáles son las posibilidades de habitabilidad de tu vida, ¿no? Y eso implica desde los mecanismos de sobrevivencia, ¿no?, hasta el asunto de la atención. Yo, por ejemplo, estuve para las elecciones regionales en Ayacucho cuando reeligieron a Oscar Isma, cuando todo el mundo sabía que el tipo se había levantado el gobierno regional en peso, el hospital regional estaba paralizado. Y ahí tú le preguntas a la gente, pero si saben todo eso, si es público, ¿por qué siguen votando? Claro. Porque ha prometido construir el estadio, terminar el estadio. Cosa pragmática, ¿no? Si construyen el estadio que nunca se va a llenar con toda la población de la región, voy a tener chambas. Punto. Es el mecanismo de redistribución. Y además, luego te empezaban a salir cosas como, efectivamente, ha llegado tal programa, ha hecho tal cosa. Entonces, el voto de ninguno de los que estamos en esta mesa es un voto totalmente racional, totalmente emotivo, se cruzan las variables, ¿no? Pero finalmente creo que, si queremos simplificarlo, tiene que ver con cuál de los candidatos o candidatas me ofrece mejores condiciones de habitabilidad de mi vida. Es más, yo diría que para hacer un análisis político, incluso me inclinaría por hacer un análisis más emocional que pragmático. Yo iría por ese lado, porque creo que los discursos políticos, en particular cuando hablas de estrategias populistas, a lo que apelan, lo que venden, y digo, mira Europa, mira el primer mundo, ¿no? Mira el Brexit, mira el poder de un sujeto como Trump en Estados Unidos. Lo que tú tienes es un discurso esencialmente emotivo, ¿no? En el cual los números, las razones son permanentemente desmentidas por la posición contraria, pero lo que permanece firme en el discurso es la emotividad, ¿no? Ahora, ellos también se han apoyado mucho en liderazgos regionales, ¿no? Esos cacicazgos casi regionales, que son los que han movido al final la agenda local, ¿no? Esta agenda local, si tú sientes que tienes este sujeto o sujeta que es una persona, qué sé yo, reconocida, notable por lo que fuere en tu región, y que esta persona está con Keiko, está con el fujimorismo, y que si Keiko gana las elecciones, pues esa persona va a jalar agua para el molino de tu región, o sea, punto. Claro. De esa forma, y la forma, digamos, clientelista, populista o no, u ofreciendo beneficios para tu día a día o no tal, pero me parece que esos han sido puntales súper importantes, ¿no? Y sumados a todo lo demás, a la emotividad, excelente campaña, mensaje, whatever. En términos prácticos, PPK va a comprar toda esa parte de los... claro, tiene todas las regiones ahorita, está trabajando con todas las regiones. Ojo, pero, a ver, el tema con PPK, ya, creo que ellos mismos son conscientes de que tienen serias limitaciones, siquiera para poder terminar con relativo éxito su gobierno, porque no tienen operadores políticos, o sea, correcto. La izquierda, mal que bien, ya, sea marginal, todo lo que queramos, ya, pero tienen capacidad, aunque sea mínima, de movilización, de identificar qué es lo que pasa en cada región, saben con quién hay que hablar. El fujimorismo, ya, tiene a partir de esos cacicazgos regionales, ya, capacidad para, si bien no
frenar o detener o impulsar movilizaciones, mínimamente conoce cuál es la movida del ajedrez local. Claro. Son ¿Ya? defaults. PPK no tiene eso, tiene, pues, o sea, yo Claro, no sé son si van a defaults, sobrevivir en el Congreso, en Lima. Yo no estoy tan Pero seguro. Yo son- creo, a mí me genera una seria duda que esto pueda sostenerse en un tiempo largo, dadas además las características que tienen las personas que están dentro del espacio de PPK. Claro. Pero yo no sé si eso es más débil que el espacio que hablamos hace un rato existe en capacidad, en posibilidad de romperse del otro lado. Porque, y esto es verdad, a veces lo que te aglutina no es el bien común, sino la desgracia ajena. Sí. Y es verdad. Podemos Entonces, venir después a hablar de la izquierda también con el siguiente bloque. ya, pues será, pues, ¿no? Sí, porque tú ves esa vaina, pues empieza a hablar, empieza a decir algo y dice, y esto es verdad. O sea, todo lo demás fue mentira, weón. Ya bueno, vamos a seguir hablando vamos a hablar del futuro de la izquierda. El tercer bloque. Oye, pero hablamos siempre del futuro de la izquierda, del problema de la izquierda y no sé qué de la izquierda. Que No hablamos nunca de esa huevada. Ya, pero No. nunca hablamos de la misma cosa sobre la derecha. O sea, No, es que la derecha es... ¿Qué es la Es que derecha? la derecha es como la heterosexualidad, Por como eso, ser a blanco, eso como digo. ser macho. Es como- el sentido común imperante. No, pero más allá del sentido común, es como lo que sigue. O sea, es lo que Blanco. siempre va a existir, digamos. Claro, por- eso lo es que hay que el romper. default. Lo que hay que Porque es cortar. el power, pues. Claro, Claro, por eso digo, ¿para qué vamos a Ya, hablar de pero- lo ya, contigo? pero- Claro, ¿Para qué vamos a hablar de lo contigo?